Bueno, continuando entonces con los contenidos del diplomado, Planificación para la gestión y el manejo de los residuos y desechos sólidos urbanos, vamos a proceder a iniciar la sección 2. Corresponde al desarrollo histórico del manejo de los residuos y desechos sólidos municipales urbanos en dos contextos. En cuanto al contexto universal, mundial, desde el punto de vista histórico, para luego entonces desarrollar el proceso histórico dentro de lo que es la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, vamos a usar el contexto mundial como referencia para el desarrollo de los acontecimientos en materia de manejo de residuos dentro del país. Fíjense, para hablar de servicios públicos, pues tenemos que hablar necesariamente de ciudad. Y para hablar de servicios públicos hay que hablar de servicios de red dentro de la ciudad. Y bueno, las ciudades tienen un origen que se remonta a los procesos de deshielo, de descongelamiento, de procesos de aumento de caudal en ríos, con lo cual bajó a las penillanuras y a los deltas de esos ríos el material necesario, semillas, cereales, etcétera, para que el hombre pudiera darse cuenta que podía controlar nada más y nada menos que la agricultura. Entonces allí comienza el proceso de sedentarización del hombre, cuando logra controlar los procesos agrícolas. Y también inicia el proceso de domesticación de algunos animales y cría, ¿no? Con este primer proceso se logran los excedentes necesarios a nivel del núcleo familiar porque de alguna manera pues se suple las necesidades del grupo familiar en cuanto al tema alimenticio y se generan con la extensión de los cultivos, se generan entonces excedentes que le van a permitir al hombre establecer intercambio mediante trueques, etcétera, por otros materiales, otro tipo de alimentos que no puede producir, o herramientas, vestido, etcétera, para ejercer este tipo de actividad de intercambio, se requiere un espacio. Entonces de ahí surge la ciudad. La ciudad entonces es una de las invenciones más importantes del hombre, solo seguidas, o mejor dicho, primero vino la agricultura, es secundaria pues al invento de la agricultura, pero es una de las invenciones más significativas de la historia humana. Siempre hubiéramos querido que ese ideal de conformación de ciudad fuera lo que tenemos hoy por hoy dentro de nuestras ciudades. Pero bueno, sigue continuando con esta referencia. Entonces en la ciudad surge, por supuesto, un espacio importantísimo, que es la plaza de mercado, el espacio que generalmente es el centro de los acontecimientos de la ciudad. Y también entonces la ciudad comienza a suplir otra cantidad de necesidades del ser humano, del hombre, ya desde el punto de vista legal, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista cultural. La ciudad entonces edifica templos, la ciudad edifica zonas de áreas cívicas para los llamados eruditos, son las personas que van a dirimir algunas diferencias que ya comienzan a surgir dentro de todos estos procesos que se van dando. Y bueno, en definitiva surge el Estado como estructura de administración, vamos a decirlo así, de lo público. También es importante estas primeras ciudades, como decíamos al principio,
como se desarrollan en áreas ricas, por decirlo de alguna manera, en áreas prósperas, en áreas que naturalmente facilitan el surgimiento de la agricultura. Eh, También es notorio, pues, que hay, vamos a decir, un paralelismo con aquello de el eurocentrismo, pues entonces se abandona la visión hacia América. Eh, pero que vale la pena acá resaltar que, si bien es cierto, las primeras ciudades se desarrollan hacia esta zona del Oriente Medio, también, claro, las más antiguas, ¿no? Estamos hablando de entre 8 y 10 mil años antes del nacimiento de Cristo, antes de la era cristiana que llaman. Pero para el tercer milenio antes de Cristo tenemos surgimiento de ciudades en la India, hacia Asia, en la China en el cuarto milenio y hacia nuestra América en el primer milenio antes de Cristo, en todo lo que es la zona mesoamericana y los Andes centrales. Estamos hablando de las culturas encerradas pues dentro de las categorías. La higiene personal, conocían un sinnúmero de fórmulas farmacéuticas y construían depósitos de arcilla para las aguas de bebida y canales de desagüe para las aguas residuales. Igualmente los hinduestaníes, según Charaka y Sushruta, padres de la medicina ayurveda, eran los pioneros de la cirugía estética y de programas de salud pública que se basaban en conformar patrones de alimentación, sexualidad, descanso y trabajo. También los hebreos llevaron aún más lejos todavía la práctica higiénica al incluir dentro de la ley mosaica, considerada el primer código de higiene escrito por allá en el 1500 a.C., se llamó el Levítico. Este es un código que describe cómo debe ser el aseo personal, el uso de letrinas, la higiene de la maternidad durante, o sea, en el parto y posterior, la higiene de los alimentos, la protección del agua, algunas intervenciones que dentro de lo que es las costumbres
religiosas tienen que ver con cirugías, en este caso la circuncisión, etcétera, que tiene unas características tanto de higiene como de tipo religioso. Decimos entonces que estas primeras ciudades que se desarrollaron entre las cuencas del Tigris y el Éufrates, allí inicialmente se dan los primeros depósitos, los primeros sitios para que la población, en función de prevenir enfermedades, pues arrojara los residuos en zonas cercanas a la ciudad que no, que no permitieran pues que haya invasión de carroñeros, de plagas, moscas, etc. ¿Okay? Luego, el primer vertedero municipal, ya un poco más avanzado en la historia, se lo debemos a los griegos. Ya 400 años antes de Cristo lo establecieron en Atenas. Y esto sea probablemente uno de los yacimientos arqueológicos donde, bueno, se han hecho exploraciones y se han podido determinar las distintas épocas de estas sociedades y, bueno, cómo era su comportamiento desde el punto de vista social, costumbres, etcétera, ¿no? Mediante un edicto, los atenienses eran obligados a no tirar la basura a menos de 1 milla de distancia de las murallas de la ciudad. Entonces la civilización griega también, además, presta mucha atención a la limpieza personal, al ejercicio físico y a las dietas alimenticias. Recuerden que en el periodo que se llamó helenístico, por esta época, hay un desarrollo, vamos a decir, de la filosofía, de las artes, etcétera, donde la belleza humana estaba expresada en esculturas, etcétera, como referentes de la perfección, ¿no? De la humanidad, en todo esto, lo que es la filosofía platónica, etcétera. Luego, posteriormente, el Imperio Romano es también famoso por sus actividades en los campos de higiene personal con la construcción de baños públicos y el desarrollo de la ingeniería sanitaria. Recuerden la construcción de los acueductos romanos. En algunas ciudades también, como la propia Roma, habían redes de captación de aguas servidas y de aguas de lluvia. Y entonces, en relación a los residuos sólidos, en la Roma imperial, debido a las costumbres de los romanos de lanzar, los habitantes de la ciudad propiamente ya de Roma, de lanzar todo a la calle, hubo que crear las primeras cuadrillas de basureros, quienes en grupos de 2 pues recorrían las calles de esta capital eterna con una carreta recogiendo desperdicios para luego llevarlos a los vertederos que siempre estaban en las afueras de la ciudad. Paralelo a esto, en la América prehispánica, la civilización como la teotihuacana contó con grandes obras que le permitían llevar agua limpia a la ciudad, así como deshacerse del agua sucia. Lo mismo sucede con los aztecas. En esta última civilización se crean islotes y ellos, digamos, estos islotes están dentro de un gran lago, ¿no? Por lo cual ellos desarrollan diferentes medidas para evitar su contaminación. Entonces se dice que los aztecas aprendieron a vivir con el lago, ¿verdad? Posteriormente, la Edad Media. Recuerden que la Edad Media está precedida o tiene como un antecedente importante el catolicismo, el desarrollo del catolicismo, el ocaso pues del Imperio Romano y el desarrollo del catolicismo
Entonces allí se produce más bien una reacción contraria a todo lo que recordaba el Imperio Romano y al paganismo, ¿no? Entonces el desprecio de lo mundano y la constante mortificación de la carne pasaron a ser normas preferidas de conducta, por lo que el descuido de la higiene personal y del saneamiento público llegó hasta tal punto que junto con los movimientos migratorios bélicos y los bajos niveles socioeconómicos produjeron grandes epidemias en la humanidad. La lepra, por ejemplo, se consiguió erradicar en Europa con la marginación y exterminio de los leprosos. Hubo la peste bubónica, que permitió el establecimiento de medidas de cuarentena en los puertos, etc. La peste negra, que se desarrolló por allá entre 1346 y 1353, llegó a diezmar la población, eh, vamos a decir, como referente inclusive a la situación que tenemos actualmente con el surgimiento de esta pandemia conocida por el COVID-19. Casualmente, en España, esta peste negra diezmó la población entre un 60 y un 65% en lo que sería la península ibérica. Igualmente, la región italiana de la Toscana pudo haber tenido una disminución de su población de mortandad entre un 50 y un 60%. Y en general, la población europea pasó de 80 millones de personas a 30 millones. Así que entonces, fíjense cómo la Edad Media, muy en contraste con lo que algunos historiadores han hecho ver o han fijado, ¿no?, dentro de sus crónicas, desde el punto de vista sanitario era bastante crónica la situación, ¿no? Así que entonces estas historias, por ejemplo, de Shakespeare, Romeo y Julieta, que se desarrollan allá en Verona, uno se imagina que Romeo tuvo que por estas calles, ¿no?, previa encuentro con su doncella, y tuvo que sortear, digamos, mucha contaminación a su paso, ¿no? Otra de las condiciones que caracterizan esa época, entre guerra y peste, ¿no?, se reproducían entonces contaminación y podredumbre a gran escala. Fíjense que cuando habían enfrentamientos bélicos, bueno, los cadáveres quedaban en descomposición en el exterior, los sacaban fuera de la ciudad por temor a contagio, y esto a su vez significaba focos de infección, bueno, con reproducción de alimañas, etc. Entonces fíjense la historia de estos castillos y princesas rodeados de gran lujo que se describen en estos cuentos, no son realmente la mejor descripción, ¿no? Habían inclusive costumbres que hoy por hoy pudiéramos catalogar de asquerosas, ¿no? Por decir algo, los baños solo estaban en las villas y en los castillos de los señores pudientes. Eran generalmente construidos en las zonas, en los techos de las viviendas, y drenaban hacia las calles laterales. Entonces teníamos contaminación por heces fecales, orina, y además, bueno, calles que estaban constantemente siendo circundadas siendo, sí, visitadas, donde había, pues,
eh, básicamente caballos, ¿no? Que era el medio de transporte. Entonces esta mezcla era realmente, si además eso lo llevamos a áreas de mercado con los restos de animales, etcétera, bueno, tenemos una situación o un ambiente bastante negativo, ¿no? Otras de las costumbres, por ejemplo, que lo veíamos, mientras más compromiso religioso había, pues menos tendencia a la higiene personal. Una peluca, por ejemplo, se inventa para tapar la condición de esos cabellos de esos señores y esas damas eh, en condiciones bastante deplorables de higiene bueno, y piojos y cosas de esas. Entonces, muchas crónicas hay sobre este asunto. El famoso foso este que rodeaba los castillos o que rodeaba la ciudad era realmente un foso, un foco de contaminación muy alto. De alguna manera, claro, servía para el resguardo de la ciudad porque evidentemente pues los posibles invasores se restringían de tener contacto con estas aguas eh, bueno, para de epidemia, ¿no? Bueno, posteriormente tenemos ya lo que sería el Renacimiento. Ahí tenemos bastantes referencias en cuanto a saneamiento o a desarrollo inclusive de la medicina, de investigaciones pues, en relación a la salud humana. Recuerden que entonces hay una ruptura desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista religioso, hay una ruptura con la visión cristiana del cielo, etcétera, y comenzamos a vernos más como seres humanos. Entonces esto facilita que hayan investigaciones, que experimentos, con las restricciones del caso, pero de alguna manera pues hay más desarrollo pues a lo que es eh, la salud y el saneamiento ambiental. Paralelo a esto, recuerden que el final de la Edad Media eh, es precisamente el proceso de conquista, de ocupación de los territorios americanos, y esto también trae a su vez mayor desarrollo, sobre todo a Europa, con riqueza, nuevos alimentos, inclusive la, la importación de las costumbres. Hay crónicas de los conquistadores españoles que dicen, por ejemplo, describen a los indígenas como personas extrañas, con unas costumbres, digamos, fuera de, la, de los mandatos de Dios, entre otras, pues bañarse no solamente todos los días, sino a veces hasta 2 veces al día. Eso era considerado sacrilegio. Entonces, fíjense, con la conquista hay procesos eh, de imposición de estructuras, costumbres y estructuras sociales. Obviamente hay una imposición pues a través de la conquista y comienza entonces en estas ciudades, así como veíamos a un Tenochtitlán previo a la conquista, se puede decir que era una ciudad armónica en relación a la naturaleza. Vemos que entonces Tenochtitlán pasa a ser una de las ciudades más sucias del mundo, posteriormente a la, a la conquista, ¿no? Eh, y bueno, así deambulamos más o menos en estas condiciones, por supuesto con algunas invenciones importantes, etcétera, y nos remontaremos entonces a la revolución industrial o a finales del siglo XIX,
donde tendríamos vamos a decir, con el desarrollo de los procesos industriales, previo a la propia revolución industrial, a la mecanización de los procesos, pero ya con el propio desarrollo de las ciudades europeas eh, y la concentración de población en estas ciudades que venían del campo a buscar trabajo, etcétera, hay, vamos a decir, ya en los pensadores una reflexión sobre la situación de estos sectores trabajadores, sobre su situación de salud, sobre su situación en cuanto a la sociedad, ¿no? Recordemos entonces como pensadores de la ciudad, como Owen, Fourier y otros urbanistas, arquitectos, etcétera, desarrollan modelos de ciudad, vamos a decir, ideal, ciudades basadas en las utopías de Tomás Moro, donde, bueno, se dibujan, se plantean ciudades ideales, ciudades equilibradas, ciudades donde la población tiene vías adecuadas, vivienda adecuada, servicios públicos adecuados, donde hay una organización ciudadana que también, vamos, equilibra el trabajo con otras actividades civilizatorias, cultura, etcétera, ¿no? La revolución industrial entonces trae, como su propio nombre lo dice, pues trae cambios sustanciales, revoluciona a nivel de las ciudades y a su vez grandes concentraciones de población y de actividades ya industriales que cambian las condiciones de saneamiento y condiciones de vida de estas ciudades, ¿no? Eh, Comienza un Londres a contaminar sus ríos, un París también con unas actividades industriales de contaminación muy altas, la concentración de la población comienza a desarrollar pandemias, epidemias, etcétera. Y así vamos más o menos a llegar a los principios del siglo XX. Eh, Previo a la etapa, vamos a decir, este primer tercio del siglo XX, hay dos acontecimientos importantes que son, por ejemplo, en 1555, Andreas Bernhard, fabricante de papel, tuvo una idea de envolver sus rollos de papel, lo que él vendía, con unas etiquetas impresas con su nombre y la dirección, es decir, es la primera, el primer caso de empacado mercadotécnico, ¿no? Es decir, la primera experiencia de mercadotecnia. Y bueno, imagínense de allí en adelante lo importante que fue para los productos esta metodología, ¿no? Este método. También en 1860, un fabricante de bolas de billar, recuerden que bueno, las bolas de billar se hacían con materiales naturales, con colmillos de elefante. Entonces John Wesley descubre el celuloide con la idea de sustituir estos materiales naturales por materiales un poco más artificiales, por llamarlos de alguna manera. Y bueno, descubre el celuloide, que es la utilización de la piroxilina, un nitrato tratado con alcanfor y alcohol.
Este celuloide comenzó a ser utilizado en objetos de uso cotidiano. Por supuesto, el señor vendió muchas bolas de billar. Y en sustitución de materiales primarios o de materiales naturales, por ejemplo, placas dentales, mangos de utensilios del hogar, de herramientas importantes, piezas mecánicas, y por supuesto llegó a desarrollarse como el film, lo que llamamos el film de las películas cinematográficas. Imagínense el impacto que tuvo esto en la expansión del cine, bueno, del desarrollo pues, de la cultura del cine a nivel mundial. Iniciando entonces el siglo XX, hubo otra invención importante. Leo Beckman en 1907 desarrolla la vaquerita, que ya sí es considerado el primer plástico sintético de la historia. Y inclusive la vaquerita pudo tener uso hasta bastante bien entrado el siglo XX. Estamos hablando de productos de vaquerita todavía por los años 70. Luego, en 1930, investigadores ingleses vieron que el gas etileno en combinación con calor formaba un termoplástico llamado polietileno. Ya en la Segunda Guerra Mundial, estos materiales comenzaron a ser utilizados, ya que hubo mucho desabastecimiento, obviamente, de materias primas, y entonces la industria del plástico pasó a ser una fuente de sustitución importante de estos materiales. El caucho sintético, el nylon, donde Estados Unidos fue un factor importante. Posteriormente, entonces, al final de la guerra, lo que sería la posguerra, abre un camino de desarrollo a estos nuevos descubrimientos en materia de plástico, como el policarbonato y el acetato. El polietileno, entonces, ya para 1953, el alemán Karl Ziegler lo consolida, digámoslo así, y al año siguiente, Julio Natta desarrolla el polipropileno, que actualmente son los dos tipos de plásticos más usados. Entonces, fue entonces a partir de los años 50 donde se comienza la masificación de la producción de plástico, y la producción de este polímero no ha sido superado, digamos, superó la utilización de cualquier otro material, ¿no? Estamos hablando de empaque, estamos hablando, bueno, de todo lo que es, para lo que se comenzó a utilizar el plástico en ese momento. Una de las características importantes es que este plástico que se produce está diseñado para ser desechado después de ser usado una sola vez, y como consecuencia de lo anterior, el embalaje, aquello que fue inventado ya en el 1500 tanto, hoy por hoy representa aproximadamente la mitad de todos los residuos plásticos del mundo. Otra característica importante se da, digamos, a partir de los años 80. Recordemos que hay el desarrollo de lo que se llamó el capitalismo salvaje, el neoliberalismo, que estimula, digamos, las prácticas del consumo rápido. Ya somos
países en competencia, somos ciudades competitivas, vamos entonces más bien a acelerar la vida, la producción, etcétera, y esto desemboca en el auge de las grandes cadenas de comida rápida, los llamados fast food, ¿no? Distribución ya de alimentos procesados, preempacados y principalmente bebidas gaseosas y agua potable. A partir entonces de los años 80 vemos el surgimiento de estas cadenas. Estas cadenas tienen como filosofía, pudiera uno decir que no es precisamente vender el producto alimenticio que ofrece, sino más bien es vender lo que conlleva ese producto alimenticio, que básicamente son empaques. Ustedes verán una hamburguesa que tiene un cobertor con la identificación de la marca, etcétera, que va dentro de una bolsa, que es servida dentro de soportada por una bandeja, que entonces tiene una bebida gaseosa, que a su vez también tiene un envoltorio, que a su vez también tiene un receptáculo plástico, y todo ese paquete es lo que gestiona la cadena dentro de su estructura de costo. Entonces la pequeñita hamburguesa representa un porcentaje dentro de esa estructura de costos, porque realmente también nos están vendiendo la servilletica, el vaso, la bebida, el pitillo, etc. Esto entonces nos lleva a que, fíjense, como ya una de las conclusiones, la suma de todo el plástico producido en el mundo antes del año 2000 es igual a la cantidad de plástico producida en los últimos 16 años. Es decir, hemos producido en 16 años el mismo plástico, igual cantidad que en los últimos 50 años anteriores. Estas características, es decir, la producción de plástico ha crecido rápidamente en este siglo, puesto que el plástico es barato, versátil y confiable. Estas características apoyan el desarrollo de productos de plástico desechables, y casi la mitad de todos los plásticos se convierten en desechos en menos de 3 años. Para 1965, el gobierno federal de los Estados Unidos por fin se da cuenta de que ya la basura es un gran problema. Claro, tenemos ya desde los años 50 produciendo plástico, y entonces desarrolla la ley de eliminación de los residuos sólidos, y a su vez ya entonces promueve formas de tratamiento de la basura. 3 años después, el presidente Johnson ordena la primera encuesta nacional de residuos, y ese mismo año la industria del aluminio comienza a reciclar restos de ese material, que por cierto en esas épocas, en la década de los 60 a los 70, también se popularizó mucho el uso de aluminio, desde latas de refresco hasta lámparas, mobiliario del hogar, persianas, etc. En 1970 se vio el nacimiento de la Ley Federal de Aire Limpio, que obligó al cierre de las incineradoras, y muy propiciamente el primer día de la Tierra, el 22 de abril, es el inicio del movimiento ecologista por allá en los años 70. También a manera de contexto, recordemos que estamos ante el surgimiento de estos grupos ecologistas digamos, de corte antiguerra, de corte el surgimiento de los movimientos hippies, psicodelia, etcétera, que de alguna manera plantean el rescate o la visión hacia lo natural, hacia la relación del hombre con la naturaleza, el desarrollo de la ecología, etcétera, ¿no? Ya más concretamente, contemporáneamente, a partir del año 2016, bueno, durante ya la década
décadas posteriores al año 2000 hay desarrollo de ONG, de instituciones preocupadas pues, por el tema ambiental. Bueno, a partir del 2016 un análisis independiente encontró que estamos produciendo más de 1 millón de botellas PET por minuto en todo el mundo. Ese millón de botellas PET por minuto equivale a 525.600 mil millones de productos producidos anualmente. Sobre esta base de estimaciones, que ahora tiene unos 3 años, sí, casi 4, para un mercado cuyos números de venta han ido creciendo cada año exponencialmente, el PET fue el segundo tipo de plástico más común encontrado en las limpiezas de playa realizadas en auditorías de marca. Un envase de plástico tarda unos 2 segundos en hacerse, 30 minutos en usarse y 450 años en ser biodegradado. Aquí vemos esta playa y bueno, esta fotografía que llama a uno de los principales contaminantes del mar y le dice: Coca-Cola, esto es tuyo. En los audiovisuales, en los videos que pusimos, sugerimos en la página para que los vieran, se puede hacer mucho más, se puede profundizar un poco más en esto, ¿no? Ya para el desarrollo del marco histórico en Venezuela, para 1936, la población de Venezuela era de unos 3.364.347 venezolanos. El 71% era población rural, centros poblados hasta 2.500 habitantes, y el 28,9% era población urbana, con una densidad de población de 3,80 habitantes por kilómetro cuadrado. Y aún así, este conglomerado humano era presa de un conjunto de enfermedades: tuberculosis, paludismo, fiebre tifoidea, buba, anquilostomiasis, sífilis, etc. Hernán Méndez Castellanos, presidente de Fundacredesa, en una entrevista concedida al Diario Nacional expresó que aquí entramos al siglo XX hace apenas 60 años, pero no con la muerte de Gómez, como se ha dicho, sino el 25 de febrero de 1936 con la creación del Ministerio de Sanidad, que fue quien introdujo realmente a Venezuela en la urbanidad. Esto es de Carrera, 1996. Vamos a hacer lectura de esta referencia de Gallego. El perro era sarna y Juan el veguero anquilostomiasis y paludismo. Retaco, macilento, canijo, pie en el suelo, nidal de niguas, un mandil de coleta cubriendo las partes pudentas, la piltrafa de un sombrero pelo de guama sobre la greña piojosa, la acción embrutecedora del desierto, la vida confinada al palmo de tierra de la vega perdida en la inmensidad de la sabana, ciervos solitarios de la gleba que sobre aquel mal terrón de ella nacieron y que en ella enterrarían sus huesos, el funesto chinchorro siempre colgado, encurvado y reblandeciendo las energías, el rudimentario alimento del topocho y de la yuca que generaban en la tierra sin cultivo del rastrojo y del agua pútrida de la charca o del jagüey, cato de aquellas larvas que les hinchaban los vientres y le chupaban las fuentes vitales, la miseria sin límites pero sin horizontes.
Bueno, con esta caracterización de la realidad de la sociedad venezolana para aquella época post-gomecista, vamos a entrar un poco a desarrollar unos hitos históricos con la idea pues de ir armando lo que sería la secuencia histórica del tratamiento de residuos sólidos en nuestro país. Me perdonan el caraqueñicentrismo, pero bueno, es el material que se ha desarrollado más en términos de referencias históricas y que de alguna manera pues nos sirve como referencia. Porque también sucede que muchas de las cosas que se aplicaron en la ciudad capital replicaron a otros estados y a otros municipios. Entonces, bueno, tenemos en 1930, entre 1936 y 1941, López Contreras crea el Ministerio de Sanidad. En 1941, que es cuando realmente podemos decir que se inicia la modernidad en nuestro país, ya pasado el primer tercio del siglo XX. En 1941 y 45, entre 1941 y 45, Medina Angarita crea el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, que ya está más enfocado al saneamiento ambiental, a la ingeniería sanitaria, a la construcción de acueductos, de drenajes y de instalaciones pues, de servicios públicos de red. En 1976 se crea el Instituto Municipal de Aseo Urbano y para 1977 se crea el Ministerio del Ambiente a partir de la promulgación de la primera ley penal del ambiente. Aquí vale la pena señalar que Venezuela es uno de los países de esta región suramericana que fue pionera en la promulgación de esta ley del ambiente y en la creación de un Ministerio de Ambiente. Es decir, fue pionera en el tratamiento del ambiente como parte de una política de Estado. Ya para 1980 se da, recuerdan que lo vimos ahorita como referencia, hay un desarrollo de lo que se llamó el neoliberalismo y hay un llamado de los organismos de financiamiento internacional tipo Fondo Monetario, Banco Interamericano de Desarrollo, que promueven, propician la privatización de los servicios. En ese tiempo prácticamente se podía decir que un país era más o menos desarrollado en función de cuántos servicios públicos tenía privatizados, contradictoriamente, ¿no? Entonces Venezuela no escapa de esto. Ya para 1980 hay unos primeros intentos de privatización de contratos para sustituir los antiguos camioneros contratistas del Limau por empresas, ¿no? Pero a esto también recuerden que esta década de los 80, de mediados de los 80 hasta los 90, se da en Venezuela las primeras elecciones municipales. Ya entonces los alcaldes son electos directamente y tenemos entonces administraciones muy, vamos a decir, muy nuevas, ¿no? En cuanto a la información, a la tecnología, etcétera. Se liquida en 1993 el Instituto Municipal de Aseo Urbano, que tenía 14.000 trabajadores. Recuerden que el Instituto de Aseo Urbano tenía una cobertura nacional, estaba presente en los principales municipios del territorio nacional. Estos trabajadores, bueno, fueron despachados y estafados, no se les pagaron prestaciones aún, todavía hay querellas, hay disputas, ya será con los herederos pues, de estos trabajadores y el Estado por estos pagos.
El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables crea también la Fundación para la Transferencia del Servicio de Aseo Urbano y Domiciliario del Área Metropolitana, que se llamó Fundaseo, que tenía dentro de sus funciones, bueno, la principal función era precisamente la transferencia ya a los municipios eh, recién creados, o bueno, no recién creados, sino ya con autoridades electas, que ya no podíamos hablar de una segunda elección para este momento, entonces entregar estos servicios al municipio. En el caso de Caracas, en este proceso, en 1994, en este proceso de municipalización del servicio, se crea la Corporación de Servicios Municipales Libertador, que es el organismo encargado de la supervisión de los contratos a empresas operadoras. En principio se creó así, pero con la idea de que esta corporación fuese a su vez absorbiendo la prestación de este servicio de manera tal que ya no se diera por la vía privada. Lo cierto es que en 1994 se da la primera licitación para la entrega en concesión de un servicio de aseo urbano, debido a la escasez de recursos económicos para pagar a estas empresas que fueron que licitaron, etcétera, y fueron elegidas. Ellas asumen inicialmente un riesgo comercial y se firma un contrato con un reajuste arancelario en función de la inflación de cada 6 meses y cobro de tarifa junto con el servicio eléctrico, situación esta que se mantiene, ¿no? El tema del cobro de la tarifa a través del servicio eléctrico, eso lo vamos a ver más adelante, el por qué, etc. También se crea, se otorga a una mancomunidad llamada Mancoser, Mancomunidad de Servicios Públicos, la disposición final, en este caso de los residuos del municipio Libertador y de toda la ciudad de Caracas, que están en una zona llamada Bonanza, en el estado Miranda, hacia los Valles del Tuy, a unos 35 kilómetros fuera de la ciudad de Caracas. En 1998 se da la concesión de la disposición final de la Bonanza a Cotécnica, a través de la Alcaldía Mayor, ya para esa época, que fue otra instancia que es de reciente creación para el momento. En el 2000 hay una tendencia a remunicipalizar el servicio en el sentido de ir cerrando contratos a empresas privadas. Recuerden que aquí también estamos coincidiendo con el ascenso al poder del comandante Chávez y hay entonces una visión de país, una visión de nación, de ir poco a poco a ir asumiendo de manera directa por parte de las instancias gubernamentales los servicios públicos. Esto también tiene toda una connotación importante, podemos referirla acá. Ciertamente la privatización de los servicios públicos representó para algunos pueblos, quizás no en Venezuela propiamente fue tan visible o tan notable, pero recordemos, por ejemplo, las luchas de Bolivia, de Chile, en Brasil también fueron bastante fuertes, con la privatización, por ejemplo, del agua potable. Habían proyectos inclusive de privatizar el agua que un ciudadano captaba en su techo, el agua de lluvia, por la cual también debería pagar a la empresa prestadora del servicio. Es decir, realmente situaciones aberrantes. Entonces, bueno, se dan estos procesos de remunicipalización en el año 2000. En el año 2001 hay un proceso interesantísimo que es la incorporación de cooperativas de barrido para el reforzamiento del servicio. En este caso estamos hablando del municipio Libertador y
por ende también replica en el municipio, para ese momento municipio Vargas, en las zonas aledañas a la ciudad capital. En 2003, el 31 de diciembre, vence la concesión del servicio y se abre un proceso de licitación internacional. Se dan para 2004 contratos provisionales por 6 meses a 3 empresas que ya venían trabajando: Fospuca, Sabempe y Urbacer. En el 2005, los contratos de concesión a Proactiva y Cotécnica para la operación de las 3 zonas definidas en el municipio Libertador. En el 2007 se genera la llamada crisis de la basura. Hay un llamado nacional del presidente de la República en el momento, el comandante Chávez, a operar de manera múltiple, es decir, todos a recoger. Y se genera un programa que se llama Caracas Bonita. Entonces aquí en Caracas Bonita convergían distintos ministerios: Ministerio del Ambiente, Ministerio de Obras Públicas, las alcaldías y las gobernaciones, todos desarrollando programas de saneamiento. En 2008-2009 se realiza la rescisión de la contratación a las empresas privadas y realmente se da, fíjense que venimos desde el año 2000 tratando de comenzar a operar directamente, y realmente fue para el año 2009 donde se da este proceso de operación por parte del municipio. Para el 2011 se crea la empresa Supra, que es la empresa entonces encargada en el municipio Libertador de la operación de recolección de residuos, y es una empresa, o de saneamiento en general, y es una empresa de propiedad estatal, es decir, participa el Ministerio del Ambiente y la alcaldía, en este caso la alcaldía de Caracas, como accionistas de esta empresa. Para 2019 se da el cierre de la estación de transferencia Las Mallas, debido a que, entre otras cosas, la zona donde está ubicada esa estación de transferencia ya había sido dispuesta alrededor, pues, de esa zona. Ya habían promovido muchas viviendas dentro del programa de construcción de viviendas promovido por el Estado. Entonces, bueno, eso es más o menos un paseo, pues, por las condiciones históricas, por las características, por los hitos históricos en relación al manejo de residuos sólidos. Son conocidas, paralelo a esto, las situaciones que más o menos coinciden con algunos de estos hitos históricos en ciudades como Puerto La Cruz, Barcelona, pues, Anzoátegui, Ciudad Bolívar también tuvo procesos importantes, Mérida ha tenido recurrentes crisis. Mérida, hablemos de Mérida ciudad, Mérida municipio Libertador, ha tenido recurrentes crisis en el tema de manejo de residuos sólidos. Maracaibo últimamente, la última década ha sido especialmente importante todo el tema de la desarticulación o el descuido en el tema del manejo de residuos sólidos. Y bueno, de alguna manera estas crisis, como hemos visto en algunas descripciones que hemos hecho anteriormente, digamos, son recurrentes, forman parte de algunos ciclos que tienen que ver con vencimientos de contratos, que tienen que ver con transiciones políticas, cambios de autoridades municipales, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a seguir viendo en el transcurso y en el desarrollo del diplomado. Bueno, entonces, agradeciendo su atención, nos volveremos a ver en las próximas sesiones que me corresponden a mí dar. Volveremos a coincidir. Bueno, y muchas gracias entonces por su atención.